Pues vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos gracias esta noche porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos cuidas. Gracias porque, Señor, has provisto, Señor, en nuestras necesidades. También, Dios bendito, has sobrado en nuestra salud y te agradecemos por ello porque a cada momento de nuestra vida tú nos estás cuidando. Te pedimos que sigas, Señor, protegiéndonos, resguardándonos. De manera muy especial, Señor, ruego por la vida de Rigoberto, de su esposa, de su niño también. Te pido, buen Dios, que los cuides, que los bendiga, les guardes, les ayudes allá en Valle Hermoso, bendito Dios, que tú, Señor, te manifiestes también poderosamente ahí en este lugar donde ellos se encuentran, sirviéndote y pues, Señor, haz tu bendita hora ahí con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que hoy nuestra clase, última clase del semestre, también, Señor, nos bendigas, que también, Señor, nos instruyas y que, pues, Señor, sigamos creciendo cada día en ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pues la clase pasada estábamos viendo algunas características, ¿no? De la palabra de Dios, algunas características de lo que es la escritura y en ese sentido recordamos de la suficiencia, de la claridad, de la inerrancia, de la autoridad de la Biblia. Características que les comentaba que hoy en día hay algunos que niegan, hoy en día hay algunos que están negando esto y pareciera que pues digo, pues en ese sentido, como poder llamarles creyentes respecto a eso. Pero esta noche, pues como al estudiar teología, todo tiene que ver con la propia palabra de Dios. Lo que estudiamos es lo que Dios ha querido autorrevelar. Y en esa autorrevelación estamos convencidos de que hay un cese. Ya no hay más palabra de Dios. Ya no hay más Biblia que sea de escribir. Y ese cese ha llegado con el Apocalipsis, ¿no? En nuestra Biblia. Pero cuando hablamos de este cese, viene a nuestra mente aquellos que hablan sobre una determinada profecía. Hoy en día hay tantas personas, tanto hombres como mujeres, especialmente muy famosos algunos, que se autonombran profetas y hablan muchas cosas en el nombre de Dios y muchas de estas cosas pues no tienen ningún sustento bíblico, ningún sustento en la palabra del Señor y por como no tienen sustento, pues y como Dios no es quien les ha dado este mensaje, pues este mensaje no se cumple. Por eso también es una forma en la como engañan a muchas personas. Aunque la gente le presta mucha atención a esto, a las sanidades, a los milagros, en todos estos sentidos, muchas veces, no quisiera generalizar, pero sí, la gran mayoría de veces, este, el corazón está en nuestros hermanos pentecostales, carismáticos, pero la idea de ellos es que reciben una nueva revelación de Dios, una nueva revelación especial. Escuchamos constantemente que Dios me dijo, Dios me habló, cuando realmente yo no podría asegurar eso, no. Yo no podría decir, sí, realmente es esto, la voz audible de Dios la que se ha estado presentando, porque pues realmente las cosas no se cumplen y se ha demostrado que muchas de las cosas que han hecho algunos en la historia de estos movimientos ha sido charlatanería, ha sido solamente engaño, ha sido solamente una forma en cómo ganar dinero y pues más triste, ¿cómo decirlo? Una manera en la cual tengan sometidas a las personas, ¿sí? En ese sentido. Este personaje que hablamos, que describimos aquí, David Duplessis, perdón, ese fue pionero en llevar este tipo de actividades, doctrina, eh, creencias, que vamos a decir, o prácticas a la iglesia pentecostal con el propósito de tener renovación, una renovación carismática. Y en su libro The Spirit Made Me Go, o El Espíritu viene en mí, él se refería al contenido del libro como las cosas que he dicho, o más bien las cosas que el Espíritu Santo me ha dicho a través de mí.
así que el Espíritu Santo ha dicho a través de mí. Él se creía que era una persona muy especial y afirmaba que Dios le había hablado claramente a él, específicamente a él, con voz audible, con palabras que requerían su obediencia personal, y tales revelaciones divinas pues tenían un papel muy importante y crucial en la devoción y ministerio de muchas iglesias continuistas. Estas iglesias continuistas son aquellas que creen que los dones tal cual que como se describen en el Nuevo Testamento al inicio de la iglesia continúan vigentes hoy en día tal cuales, tal cuales. Los otros son cesacionistas, en el que la gran mayoría de teólogos reformados creen en el que no es así, sino que esos dones espectaculares ya han cesado y esos dones ya no son para nuestra era. Hay otros que decimos, somos moderados, sí, a lo mejor algo todavía está ahí, el Espíritu Santo lo puede hacer, pero no somos tajantes ni en una ni otra. Pero él específicamente, él sí era tajante hacia un extremo. Él decía, es crucial para la devoción y el ministerio estas nuevas revelaciones que yo estoy recibiendo y las ponen siempre estas nuevas revelaciones a la par de la propia palabra de Dios. Entonces, si eso es lo que ellos creen, pues tendríamos que recordar esto, el cese de los dones, como de la profecía, tal como ellos la están practicando. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron muy singulares en su ministerio, es decir, un ministerio único, cual ningún otro ha tenido. Aun y cuando, así como se levantan profetas, también se levantan muchas personas que se autodenominan apóstoles y entre cierto grupo de conocidos, amigos, compañeros, pues entre ellos también se autorizan y entre ellos también, sin más ni más, pues, ¿cómo decirlo? Validan el ministerio, digámoslo del otro, aunque lo que enseñen sea totalmente contrario a la Biblia. Esto no hicieron los apóstoles verdaderos, ¿no? La singularidad de este ministerio que ellos tuvieron no se ha repetido. Y entonces hasta cierto punto por eso es que podemos pensar en que si recordamos esto y abrazamos con seguridad del ministerio de los apóstoles, pues ha cesado pues hasta cierto punto esa profecía. Y podemos debatir respecto a otros dones. ¿Por qué? Porque la finalidad de todo esto siempre es recordarnos a Cristo. La finalidad de todo ministerio, de todo trabajo, de toda enseñanza dentro de la iglesia siempre debe y tiene que llegar a un clima, a una conclusión, a un bien mayor, si queremos verlo de esta forma, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, solo Él y nada más que Él. ¿Por qué? Porque con su encarnación, crucifixión, resurrección y exaltación, pues la palabra de Dios final ha llegado al hombre con Cristo, la palabra encarnada. Hebreos dice, Dios en diversos tiempos, de diversas maneras, habló en tiempos pasados a los padres por medio de los profetas, mas ahora en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien también hizo el mundo. Y Dios no dijo que habría necesidad de ninguna otra revelación mística o muy especial para que la iglesia tuviera la seguridad de que lo que se está diciendo, lo que se está enseñando realmente es el mensaje de Dios para sus vidas. No, todo está en Cristo. Cristo antes de morir dijo, consumado es. Todo está cumplido. Y la enseñanza de los apóstoles es solamente la continuación de la enseñanza de Jesucristo, o en su defecto, la aplicación de esa enseñanza de Jesucristo a todos los ámbitos de la vida de los creyentes. A todos los ámbitos de la vida de los creyentes. Perdón. Por lo tanto, ambos testamentos, tanto el Nuevo como el Antiguo, tienen la autoridad divina, pero el clímax de la revelación es Cristo, más nadie. Este pensador, este teólogo Walter Cantry dice, Cristo, el Hijo de Dios, es el gran final de la revelación.
Cristo, el Hijo de Dios, es el gran final de la revelación. Y más que el gran final, siempre ha sido, digámoslo de esta manera, el propósito realmente o eh, hacia dónde debemos llegar con la revelación bíblica. Si todo el mensaje de la Biblia no llegara hacia Cristo, pues en vano estaría el creer y el predicar la palabra de Dios. No, ella también tiene una finalidad, y la finalidad es que constantemente nos dirige hacia nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la razón última en cuanto a la revelación, o el clima de la revelación es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la razón fundamental para el cese es la suficiencia de Cristo, como se revela en la propia Escritura. En Cristo tenemos la revelación final de Dios para esta era. El que me ve a mí, me ve al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo he dado a conocer al Padre, Jesucristo dijo en varios momentos. Y en ese sentido, por eso es que todo esto que hoy se está teniendo tantísimo auge, tal vez como nunca en siglos posteriores, después de la ascensión de Cristo, pues nos hace preguntarnos respecto de eso, lo que ellos están haciendo, lo que ellos están diciendo, porque, como les digo, si nos basáramos a estadísticas, pues serían muy, muy poco efectivas sus profecías, dado que casi ninguna se cumple, tal como ellos los dicen. Por eso es que alguien puede objetar que mientras que la doctrina apostólica de Cristo es suficiente para nuestro sistema de creencias, pues necesitamos sabiduría y guía y práctica que solo una nueva revelación puede proporcionar. Pero, pues entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? El decir esto, sin duda soslaya la obra del Espíritu Santo, aunque todas estas personas que de manera incorrecta lo hacen, aducen que es el Espíritu Santo el que está orando, el que está hablando a través de ellos. Y hay tantísimas cosas tan irrisorias que tú dices, no es posible que todo este tipo de cosas se lo puedan creer. La risa santa, los ves, que parece tristemente como si estuvieran locos riéndose, revolca, ¿cómo decirlo? Revoleándose en el piso, que como si no se pudieran contener la risa. Personas que se le quieren acercar a uno de estos hombres y gira su dedo, gira su mano, y esa persona antes de acercarse comienza también a girar como resultado del movimiento de la mano de la persona. Un estadio lleno y desde acá en el escenario hacia la tribuna, hacia arriba, haciendo actos pues mágicos, prácticamente tumbando gente desde el escenario hasta la última parte del estadio, imagínense. Dices, ¿esto es realmente de Dios? ¿Esto es realmente del Señor? Pablo afirmaba que en Cristo se esconden todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, una labor del Espíritu Santo no fue traernos revelaciones nuevas, que fuesen palabra de Dios. La labor del Espíritu Santo no fue traer más palabra de Dios, sino la revelación. La tarea, el ministerio, digamos, del Espíritu Santo no fue traernos más revelación de la palabra de Dios, sino recordarnos a Cristo. Cuando Jesús prometió que iba a venir, Él dijo, Él hablará de mí. Él les va a recordar que lo que ustedes quieran, no, las cosas que yo les he enseñado. Por eso es a Cristo a quien predicamos, para que presentemos a tu hombre perfecto en Cristo Jesús. Perdón. Realmente no habría sabiduría espiritual que necesitamos buscar fuera de la revelación bíblica, fuera de la revelación de Cristo. Ahí está todo. Está completada. Ha sido preservada por el Espíritu Santo, ha sido preservada perdón, en la Biblia como tal, que entregada a nosotros como esa palabra de Dios final que a lo largo de la historia sin duda
ha querido aniquilar, más sin embargo no han podido hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios la ha preservado, Dios la ha cuidado. Y como Él prometió, pues su palabra no pasará. Estará por siempre y hasta siempre. Por eso es que en esa preservación Dios le da a los apóstoles un papel especial, fundamental en la vida de la iglesia. Por eso es peculiar y único su ministerio. Por eso la Biblia cuando habla de los cimientos de la iglesia, pues habla de los apóstoles como los cimientos de la iglesia. Ellos son los que pusieron los cimientos en los cuales descansamos nosotros respecto a enseñanza práctica. Perdón. Vemos en esto simbólicamente representada la visión del apóstol Juan, que envió los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Dónde están? Grabados en los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén. La ciudad que es el nuevo templo, la ciudad que es donde descenderá del cielo y todos habitaremos con nuestro Dios eternamente. Aunque es solo Cristo el que redime a su pueblo, los apóstoles realizaron un ministerio sobre el cual, como dije ahorita, la iglesia descansa como la santa morada de Dios. Fue tan especial su labor que es irrepetible. No se va a repetir. No habrá más personas como esos. Y hoy en día hay personas que se autoproclaman apóstoles que te dicen, te enseñan que si no estás bajo su cobertura, es que esto significa que tú no estás bajo el amparo de Dios, bajo la sombra de Dios, tú no estás bajo la cobertura divina, por así decirlo. Imagínate, está diciendo, si no estás bajo mi cobertura, si no estás bajo mi autoridad, entonces no eres hijo de Dios. ¿Quién le dio la autoridad a ese hombre para decir esto? No, la iglesia está fundada sobre los cimientos y los cimientos están en los apóstoles y también en los profetas. Pablo incorpora imágenes similares en su descripción de la iglesia como el nuevo templo, el cual está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Como el salmista dice, la piedra que se echaron los edificadores, esa ha sido la pieza primordial de la edificación, es decir, la más importante, la piedra del ángulo, aquella que sostiene absolutamente todo el edificio. Y pues la escritura recuerda esto, sí, es Cristo, y quienes utilizó el Señor para que apuntara a Cristo y todos vengamos a Cristo fueron hombres también, que Dios utilizó para traer su mensaje, entre ellos profetas y apóstoles. Ambos son llamados el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso para nosotros. Por tanto, esa revelación también aplica no solamente para nuestro presente, para nuestro pasado, sino también hacia el futuro. Recordemos que en el estudio doctrinal teológico también tenemos una sección que hablamos de acerca de los últimos tiempos, acerca del futuro, y no hablamos del futuro como eventos es que va a venir una guerra en tal fecha, va a venir una hambruna en tal fecha, va a venir un conflicto en tal fecha y demás. No hablamos sobre eso, sino hablamos del futuro respecto a la segunda venida de Cristo y todo lo que se relaciona con la segunda venida de Cristo, sí que podamos asegurar X, Y y Z fenómenos van a suceder en tal y tales tiempos, porque la Biblia calla respecto de eso y lo más que podemos hacer nosotros es circunscribirnos a ella, limitarnos a ella, enseñar lo que ella enseña, hablar en donde ella habla y así como donde ella calla, nosotros también callamos. Porque no podemos ir más allá de eso. La palabra no nos da información de eso y nosotros no tenemos permitido el traspasar esos límites en donde la propia Biblia calla. Es por eso que esta aplicación de la palabra de Dios a nosotros comienza en la obra del Espíritu Santo, la regeneración, el transformar nuestros corazones, nuestras vidas, para trasladarnos de muertos en nuestros delitos y pecados a estar con vida o a ser vivificados, de ser enemigos de Dios, ahora ser no solamente amigos de Dios, sino hijos de Dios. Por tanto, es que nuestra propia aplicación de la palabra también comienza con nuestra respuesta personal como seres individuales, humanos, individuales, morales, responsables de nuestra maldad, que nos presentaremos delante de Dios en el día del juicio. Ese día del juicio terrible
para la humanidad que el Señor describe como el día grande de Jehová, en donde el sol y la luna se oscurecerán y aún las estrellas no darán su luz. Terrible. ¿Para quién? Ay, perdón. Para quienes no han creído en el Señor. De gozo para quienes hemos creído en Él. Pues es que nada es más esencial para sacar provecho de nuestro estudio de las Escrituras que la fe personal. ¿De qué nos serviría estudiar la Biblia si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Pero pues hoy en día hay muchos hombres que se llaman pastores que no creen que la Biblia completa sea palabra de Dios, que algunas partes es palabra de Dios. Y eso no es posible. Helmut Brackel, él dice, el hombre debe reconocer, valorar y creer y ver la palabra de Dios de esta manera, como la palabra completa de Dios. Aparte de esto, la palabra no será útil. Si no crees que la Biblia completita es palabra de Dios, pues no va a ser útil para tu vida, porque entonces estaríamos como Marción en la antigüedad, uno de los primeros herejes contra los que se enfrentó la iglesia, que dijo, no es posible que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios del Nuevo. No es posible. El Dios del Antiguo Testamento es un tirano. ¿Cómo es que es un Dios amoroso? Y comienza a hacer toda una serie de especulaciones, así le llamo yo, que luego las transforma en enseñanzas y dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo es otro. El Antiguo es alguien que ya quedó en el olvido, que no se adora. El Antiguo Testamento no es válido, solamente el Nuevo y solamente aquello que a mí me agrade prácticamente fue lo que él hizo. Formó su propia iglesia marcionista, tuvo su propia Biblia, porque quitó el Antiguo Testamento y quitó partes del Nuevo, prácticamente dejó las cartas de Pablo con los evangelios y aún a esos pues también les quitó cosas que no le agradaban para presentar un evangelio pues digamos amigable a las personas. Y fue una iglesia que creció a tal grado que fue una herejía difícil de eliminar en su momento. Me parece que sí también es lo que se pretende hoy en día. Desde el punto de vista de aquellos que dicen la Biblia es solamente palabra de Dios cuando la interpretamos correctamente nosotros, el clero. Hasta aquel que dice, no, la Biblia no entera es palabra de Dios, solamente algunas partes son las palabras de Dios. ¿Y quién va a ser el juez para determinar qué partes de la Biblia es palabra de Dios y qué partes no? Pues necesariamente el hombre y estamos en un grave error. La fe salvadora, por tanto, es también aferrarnos con confianza, con seguridad, con fe, con ahínco, que recibimos a Cristo, pero recibimos a Cristo conociéndolo a través de la palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe llega por el oír. ¿Por el oír qué? En la palabra de Dios. Por tanto, es que la fe salvadora conoce, reconoce, recibe y descansa sobre Cristo, tal y como se exhibe en la propia Escritura. Si la Escritura no es palabra de Dios, pues ¿qué fe salvadora habrá en nosotros? ¿Tenemos fe personal en la palabra de Dios? Demostrada por la actividad vital del amor genuino es algo que podríamos preguntarnos. ¿Tenemos fe personal en la palabra del Señor? Pues si tenemos fe en el Señor, pues la respuesta obvia debería ser sí. Porque aquellos a quienes el Padre ha traído y nos ha dado a Cristo como sus verdaderos discípulos, no nos apartaremos de su palabra. No nos apartaremos. Si nos dijera como Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque Cristo se da a conocer a los nombres de Dios, da a conocer a Dios mismo. Nosotros recibimos la palabra de Dios. Cristo en su vida y ministerio mostró la importancia de las Escrituras. ¿Por qué nosotros vamos a darle menos importancia que la que el propio Cristo Jesús daba a las propias Escrituras siendo aún el Dios? Es por ello, por lo tanto, debemos confiar en la palabra de Dios. Considerar que toda es una verdad absoluta de Dios y es normativa y autoritativa para nosotros. Más correctamente, autoritaria, porque sí, la palabra de Dios no negocia nada. No se pone a negociar con nosotros. Lo que ella dice se cumple,
porque esa es la máxima autoridad para nosotros. No es de que en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. Lo que ahí dice se cumple tal cual. Pero eso es la verdad absoluta de Dios. Hoy que vivimos en un mundo posmoderno en el que la verdad es tan relativa, pues este es uno de los grandes problemas que enfrentamos el cristianismo. Pero si escarbamos realmente ante los ataques que recibimos porque tenemos una verdad absoluta, nos vamos a encontrar que lo que hay detrás de los argumentos que nos dicen en contra es también que en ellos hay una fe en algo, una fe en alguien que tal vez no se han dado cuenta, pero que lo que están haciendo es cubrir, en cierta forma, también su religiosidad, en adorar a algo, a alguien, porque al final de cuentas, toda presuposición de ataque contra nuestra religión, contra nuestra palabra, en esencia, es un ataque religioso. Sí, sí, se corta. Perdón. Digo Oye, que, pastor. ¿me escuchas? Bueno, bueno. ¿Me escuchas, Rigo? Permíteme. Bueno, bueno. ¿Ahí me escuchas? Permíteme, es que ya vi que es.